miércoles de oración. Y miren cómo no son las coincidencias, ¿verdad? Porque justo en el taller de adolescentes también se está hablando sobre la oración. Y bueno, nuestro amado pastor está un poco delicado y no ha podido venir y vamos a hablar acerca de lo que estamos impartiendo, ¿no? Porque acá, ¿cuántos de nosotros tiene un adolescente adentro? Muchos, ¿verdad? Gracias. Entonces vamos a hablar también igual sobre la oración. Amados hermanos, la oración es un privilegio que tú y yo tenemos. La oración fue logrado a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre y Él nos abrió el acceso hacia la presencia del Padre. La oración para ti y para mí tiene que ser un placer, un deleite, ¿no? ¿Por qué? Porque la oración es conversar con Dios. Y conversar con Dios tiene que ser para ti como conversar con un amigo, con un confidente, con alguien que no te va a fallar, con alguien que no te va a juzgar ni te va a condenar. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios que se compadece de nosotros, un Dios que intercede por nosotros. Entonces, cuando tú y yo oramos, estamos conversando con Dios. Nuestro mayor ejemplo a quien podamos imitar es a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Jesús, por ejemplo, cuando tuvo que elegir a sus discípulos, Él se pasó la noche orando, dice, ¿no? Entonces, enseñándonos que para que nosotros podamos, cada vez que tú y yo tengamos que tomar decisiones importantes, tenemos que orar. No podemos decidir a la ligera, no podemos tomar decisiones así nada más. No, tenemos que orar. Jesús también nos enseñó que Él oró cuando hacían un complot contra Él. Cuando Él se dio cuenta que la gente, que si bien es cierto, estaba a su lado porque Él les daba de comer, porque Él sanaba a sus familiares, liberaba a sus familias, ¿no? Pero también Jesús sabía que entre ellos maquinaban para matarlo, ¿no? Y dice que Jesús oraba por ellos, ¿no? Enseñándonos que cuando hoy en día estamos en una situación muy difícil, ¿verdad? Tenemos personas que se levantan contra nosotros. A mí me han amenazado de muerte el día sábado, ¿no? Me han dicho que me van a mandar a matar, imagínense. ¿Por qué? Porque al lado de mi casa hay una cantina y le han dado duro a un chico, le han roto la cabeza. Entonces yo salgo y le digo, vecina, ¿hasta cuándo va a ser esto? Y me dijo, no te metas, ahora vas a ver lo que te va a pasar porque tú no quieres que yo les venda licor a ellos, ahora les voy a decir que te manden a matar. Imagínense, ¿no? Pero sin embargo, uno, ¿qué tiene que hacer? Orar por esas personas, ¿verdad? Orar, tenemos que orar. Entonces, Jesús oró por esas personas que maquinaban su muerte, ¿verdad? Jesús oró, ¿no? Cuando se llenó de temor y de angustia, ¿no? Lo vemos en Lucas 22 cuando Él iba a ir a la cruz. Él dice, se llenó de temor y de angustia. Miren, Él oró para recibir fortaleza, para recibir, dice, ánimo, ¿no? Para poder enfrentarse a la muerte, ¿no? Ahora, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo orar? ¿Por qué orar? ¿No? Pero la palabra de Dios nos enseña en Mateo 6, del versículo 9 al 13, que a través del Padre Nuestro que podemos orar al Padre, ¿verdad? También nos enseña que podemos orar pidiendo en Mateo 7:7. ¿Por qué estoy avanzando? Porque este es día de oración, más que de enseñanza, ¿verdad? Entonces, quiero que ustedes aprendan estos pasos para que cuando ustedes de aquí en adelante vayan a sus casas, ustedes puedan aplicar la oración en su vida cotidiana. Entonces,
¿Cómo podemos orar? Podemos orar pidiendo, podemos orar dando gracias, ¿no? Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, dice que él miró bien al cielo, dice bien arriba al cielo, y dice que dijo: gracias te doy, Padre, porque me oyes, dijo, ¿no? Y dijo: Lázaro, ven fuera. Miren, ¿no? Entonces podemos orar dando gracias. Gracias por lo que nos está pasando, por las circunstancias, por las adversidades, por la provisión, porque también nos está yendo bien, a algunos nos está yendo muy bien, ¿verdad? Y podemos dar gracias por las adversidades, porque detrás de cada adversidad vamos a aprender algo, ¿no? Por ejemplo, detrás de un hijo rebelde, Dios te está dando la oportunidad de conocer por qué tu hijo es rebelde y por qué tu hijo no escucha tu voz, ¿no? Algunos padres hemos querido abortar a nuestros hijos, lo hemos negado, lo hemos rechazado, y por eso ellos no quieren oír ahora nuestra voz, porque desde el vientre ya hemos desligado su corazón. Y por eso, amados hermanos, orar, podemos orar dando gracias, podemos orar rogando, ¿no? Vemos en Marcos 1 del 40 al 41 que vino un leproso ante Jesús y rogándole, dice, rogándole. Miren, y a veces pensamos que no debemos rogarle a Dios. A veces pensamos que no, si Dios conoce todo, yo soy su hijo, ¿cómo le voy a rogar? No. El rogar es un acto de humillación y de reconocimiento de que Él es todopoderoso y solamente Él lo puede hacer. Y dice, el leproso le dijo, hincándose de rodillas y rogándole, le dijo: si quieres puedes limpiarme, le dijo. Y Jesús le dijo: quiero, sé limpio. Imagínense. Luego en Marcos 12, en el capítulo, en el versículo 40, en la segunda parte, si bien es cierto, se habla de los fariseos que les gustaba orar de pie en las sinagogas, ¿no? Pero también podemos orar de pie. ¿Cuántos de nosotros, mientras que está en la combi o mientras que está trabajando, puede estar orando, ¿no? Luego también podemos orar, dice, en lo secreto. Mateo 6:6 dice que te encierres en lo secreto de tu habitación y Dios, que te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Mire, luego dice que podemos orar echados en nuestra cama. Mire, echados en nuestra cama. Luego, con tal que no nos durmamos, ¿no? A las 6 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Ponemos el celular, no me voy a dormir, y te sientas en tu cama, no me voy a dormir. Y cuando te das cuenta ya terminó la oración, ¿no? Sentado ahí. Por eso mejor tenemos que salir de la habitación, ¿verdad? Pero miren, pero la Biblia dice que sí podemos orar en nuestra cama. También dice que podemos orar postrados rostro en tierra, dice. Acá en Lucas 17:16 dice que un leproso, ¿no? Que eran 10 leprosos, dice, ¿no? Pero uno de ellos era samaritano. Y entonces ellos tuvieron fe, porque Jesús le dijo: vayan y preséntense al sacerdote. Y dice que ellos, mientras iban, se dieron cuenta que fueron sanados, enseñándonos un principio ahí, que muchas veces nosotros no creemos a Dios hasta no ver, y eso está mal. Él dice que estos leprosos creyeron a Jesús. Ve y preséntense al sacerdote. No, ellos no le dijeron: pero Señor, no estamos sanos, la lepra está en nuestro cuerpo. No dijeron, dice, ellos se fueron. Pero de los 10, solo uno regresó, y ese era samaritano, dice. Y él se postró en la tierra, dice, se postró rostro en tierra y le dio las gracias, dice. Mire, a veces nosotros pensamos que no podemos estirarnos,
Pensamos que no podemos arrodillarnos, no. En este tiempo de la alabanza, ¿cuántos hemos sentido la presencia del Señor? Y yo sé que más de uno de ustedes ha querido arrodillarse, ha querido postrarse. Y no lo hizo por vergüenza, ¿qué dirán? No nos detengamos, hermanos. No nos detengamos. Seamos transparentes con nuestro Dios. David dijo, me haré más vil, dijo, ¿no? Me haré más vil, pero yo adoraré a Jehová. Y bueno, ¿cómo podemos orar? Podemos orar al Padre, podemos orar pidiendo, podemos orar dando gracias, podemos orar rogando, podemos orar de pie, podemos orar en lo secreto, podemos orar en nuestra cama, podemos orar postrándonos, ¿ya? Pero, ¿qué no debe tener nuestras oraciones? Y aquí tenemos que estar muy atentos. ¿Qué no debe tener nuestras oraciones? Lo que nuestras oraciones no debe de tener es falta de fe. Santiago 1:6. No debemos tener falta de fe. Tú y yo tenemos que creerle a Dios. Y creerle a Dios no significa que tengas que ver las cosas para creer, ¿no? Tienes que, porque la fe es la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. En otras palabras, tú esperas tu sanidad, ¿no? Lo ves ahí, el tumor, ves ahí la hemorragia, ves ahí la enfermedad, los bronquios, ves ahí, pero tú ves, tú crees que vas a ser sano. Estás viendo, tú declaras tu sanidad ya. Luego dice, nuestras oraciones no debes tener pecado. No debemos estar en pecado. Y eso está escrito en el Salmo 66:18. Dice, si en mi corazón yo hubiese guardado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Ahora, ustedes saben que el pecado no solamente es el pecado sexual, no. El pecado es estar lleno de odio, de rencor, de resentimientos, ¿verdad? El pecado es la desobediencia, ¿no? ¿Qué no debe tener nuestra oración? Nuestra oración no debe tener hipocresía. No debemos ser hipócritas. Porque la palabra de Dios dice que aún no ha salido la palabra por nuestra boca y el Señor ya la sabe toda. Entonces, examinémonos, ¿no? ¿Por qué venimos a la oración? ¿Por qué oramos? Pero ¿cómo nos portamos en casa? ¿Hay hipocresía en nuestra casa? ¿Hay hipocresía en nuestro trabajo? Nuestra oración tampoco no debe tener orgullo. ¿Y sabe cuándo demostramos ser orgullosos? Cuando no queremos perdonar. Ahí somos soberbios, altivos, orgullosos. Porque nos creemos más que Dios y no queremos perdonar. La palabra de Dios dice que todos ofendemos y todos nos van a ofender. Todos ofendemos y todos nos van a ofender. Por lo tanto, tenemos que perdonar y tenemos que otorgar perdón y ser libres, porque si no, nuestra oración no va a ser escuchada. Nuestra oración no debe tener amargura. No debe estar llena de amargura. Hebreos 12:15 dice, cuídense que pierdan la gracia de Dios, que habiendo brotado raíz de amargura, no hallen gracia delante de Dios. Entonces, examinémonos, podemos estar llenos de amargura. Y la amargura es un veneno. La amargura es un veneno. Ese veneno que contamina a nuestro alrededor.
La amargura es un veneno que contamina a nuestros hijos, contamina a nuestros padres, contamina a nuestras familias. Luego tenemos, ¿no? Dice, nuestra oración no debe estar manchada con la deshonra a los padres. Miren, Éxodo 20:12, uno de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de nosotros no perdonamos a papá, a mamá? ¿Cuántos de nosotros no podemos ni pronunciar el nombre mamá o papá? ¿No? Nuestra oración está manchada con la deshonra a los padres. A mí me impacta demasiado este texto de cuando dice que los fariseos, ¿no?, le decían a Jesús, Jesús, tú permites que tus discípulos comen con las manos contaminadas. Y Jesús le dice, es que lo que contamina no es lo que entra, sino lo que está adentro. Y ustedes se fijan en lavarse bien las manos, sin embargo, han descuidado a sus padres, dice, ¿no? Porque dan el diezmo, prefieren decir, papá, no te puedo mantener, papá, mamá, no te puedo dar esta propina, porque esto lo he consagrado a Dios. Imagínense. Ahí hay hipocresía, ahí hay deshonra. Imagínate, vives en casa, trabajas y no quieres pagar la luz, no quieres pagar el agua, ¿no? Y todavía dices, me voy a ir mejor. Yo cuando a mí me dicen eso, hermanos así, déjalos que se vayan. Van a pagar cuarto, van a pagar luz, van a pagar agua, van a tenerse que mantener. Y ahí van a valorar lo que los padres hacen por ellos. Por eso nuestras oraciones no deben tener falta de fe, no debe haber pecado, no debe haber hipocresía, no debe haber orgullo presentando la falta del perdón, no debemos tener amargura y no debe estar llena de la deshonra a nuestros padres. No podemos. Amén. Mis queridos, nos ponemos de pie y vamos a orar.